Está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV Juan Escribano, portavoz de la plataforma contra el TTIP, coorganizadora junto con las marchas de la dignidad de esas movilizaciones que se van a llevar a cabo en los próximos días con motivo de la visita de Barack Obama este fin de semana, prevista para los días 9, 10 y 11 de julio a nuestro país. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Volvemos a hablar del Tratado de Libre Comercio, ese tratado transatlántico, y además lo hacemos en el contexto, en el marco de una visita del presidente de Estados Unidos que, tal como podemos leer en esa declaración conjunta de la Plataforma contra la Guerra y las marchas de la dignidad de Sevilla de cara a esa ya inminente visita, encierra una serie de objetivos que no se están haciendo públicos a la luz de ese análisis. Sí, efectivamente, en política internacional muy pocas cosas son accidentales, y el hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya decidido ya en el fin de su mandato acudir a España y estar estos días aquí tiene una clara justificación en la defensa de los intereses de su país, ¿no?, de los Estados Unidos. En concreto, pues en este caso, unos intereses comerciales que se pueden centrar en la aceleración de los procesos de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta que el Brexit pudiera afectar ese proceso de negociación, y en segundo lugar también una justificación de carácter militar. Como sabemos, Andalucía, con las dos bases de Rota y de Morón, pues uno de los, digamos que, lugares de las colonias de los Estados Unidos pues más importantes desde el punto de vista militar. Tras efectivamente el resultado de ese referéndum en el Reino Unido, de la llegada de ese Brexit, Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, aseguraba que este nuevo escenario no cambiaría la ambición de la Unión Europea en ese acuerdo, en el TTIP y en ese acuerdo económico y comercial global, en ese CETA con Canadá. ¿Hasta qué punto es esto cierto? Porque lo que sí podemos ya más que constatar es que esa salida del Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto todo un batacazo, no solo para los propios principios constitucionales de la Unión, sino también para un nuevo panorama con el que nos encontramos y que nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Sí, la salida o la posible salida, que todavía habrá que verlo, de Gran Bretaña de la Unión Europea, supone para los Estados Unidos la pérdida de su más importante elemento de presión dentro del proceso de unificación política de la Unión Europea. Si analizamos cuál ha sido la vida de la Unión Europea, siempre Gran Bretaña, defendiendo los intereses de los Estados Unidos, ha boicoteado todo el proceso de incremento de las competencias políticas de la Unión, ¿no? Si en el caso de que se saliera, que digo que habrá que verlo, efectivamente los Estados Unidos quedan sin ese gran aliado, con lo que necesitan todavía con mayor urgencia un tratado como el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP, que va a significar la incorporación de pleno derecho dentro del territorio de la Unión de los intereses de las grandes multinacionales norteamericanas, ¿no? Es decir, que el contexto para los Estados Unidos no es el mejor por la pérdida de ese aliado, con lo que tienen que, desde el punto de vista exterior, influir ahora en la negociación del tratado, ¿no?, de libre comercio. Y posiblemente esa es una de las razones, porque el propio Obama lo ha dicho, ¿no?, que uno de los objetivos es acabar con los posibles miedos que haya en relación con el Tratado de Libre Comercio, y una cosa que es peor, que intentar que los parlamentos nacionales de los diferentes estados de la Unión no tengan que ratificar el Tratado de Libre Comercio. Ese ahora mismo es el objetivo, ¿no?, básico, intentar evitar que, como ha ocurrido con el Brexit, algún país decida someter a referéndum o que sus parlamentos no terminen aprobando algo que se está negociando de espaldas a los estados y que lo está llevando a cabo la comisión prácticamente en secreto, ¿no? Y los papeles, pues ahí estamos viendo que los parlamentos nacionales apenas están teniendo significación. Entonces, que no se ratifique y que, pues, por supuesto, a nadie se le ocurra convocar un referéndum de ratificación del TTIP, ¿no?
Sí, porque si bien es verdad que, bueno, pues oficialmente en ese discurso, cuando se defiende estas negociaciones que se encuentran pues todavía abiertas, se habla de aumentar el comercio y la inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, haciendo, nos dicen, realidad el potencial sin explotar un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento. A la vez nos estamos encontrando con, bueno, pues esa falta de transparencia, ¿no? Se sigue demandando por parte de la ciudadanía pues ese alto nivel de opacidad, se sigue criticando, se sigue denunciando, y aún así, a pesar de que, bueno, pues a través de un portal web y a través de internet se están intentando pues dar determinados datos, pero no se llega al fondo de la cuestión, y en estos momentos no podemos ir más allá de conocer, bueno, pues cronológicamente en qué punto estamos, ¿no? Son demasiadas las preguntas y, sin embargo, pues no parece que cale tanto como se esperaba este mensaje en la ciudadanía. El TTIP sigue siendo una cuestión marginal para una parte de la población. Sí, ese es el objetivo que tiene de las negociaciones secretas, también ha sido eso, que la ciudadanía no lo conozca. El TTIP parte de digamos que una quiebra de los propios principios de juego que actualmente las clases dirigentes se han otorgado, y es lo que llaman democracia representativa. El TTIP no está siendo objeto de negociación por parte de aquellos que están legitimados como consecuencia de haber sido elegidos, sino que lo están negociando directamente sujetos que no tienen esa legitimidad con las grandes multinacionales. No es verdad que el Tratado de Libre Comercio sea un instrumento para potenciar el comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, no es verdad en el sentido de que no es un tratado de libre comercio tradicional. Los tratados de libre comercio tradicional lo único que pretendían era la eliminación de los posibles aranceles en el libre tránsito de las mercancías entre los estados que lo celebraban. Pero es que el Tratado de Libre Comercio no solo es eso. El Tratado de Libre Comercio va a influir directamente en regulaciones de aspectos relacionados con el medio ambiente, con los derechos laborales y la prestación de servicios públicos, etcétera. Es decir, lo que en realidad se está haciendo con ese tratado no es permitir que las mercancías transiten libremente entre los Estados Unidos y la Unión Europea, sino que se haga unas nuevas reglas de juego que permitan a las multinacionales no tener que obedecer o acatar las normas de los países en donde se instalan. Por ejemplo, el caso de medio ambiente está clarísimo. Los Estados Unidos tienen unas regulaciones mucho más laxas que las de la Unión Europea. Lo que el Tratado de Libre Comercio pretende es que los Estados Unidos puedan vender libremente sus productos que han sido sometidos, por ejemplo, a procesos de hormonación prohibidos en la Unión Europea, y lo puedan vender aquí sin que tengan que obligatoriamente cumplir la normativa comunitaria. Es decir, que ese es el objetivo. Es un objetivo profundamente antidemocrático, porque ni siquiera sabemos cómo y hasta qué extremo se va a llevar a cabo, ¿no? Luego, ese es el objetivo, digamos que, de uno de los pilares de la necesidad de los Estados Unidos actualmente, y el otro es el militar, ¿no? Y ahora hablaremos también de ello. Un tratado de libre comercio, bueno, cuyo origen, bueno, pues remoto, un punto de partida significativo, podríamos situarlo en esa declaración transatlántica del año 90, o sea que estamos hablando ya, bueno, pues de más de un cuarto de siglo, a lo largo del cual se está fraguando, ¿no?, este movimiento, pues y casi hasta hace unos días, recientemente, hasta hace algunos años, de espaldas a la ciudadanía, que toma conciencia en un momento determinado y comienza con toda esta serie de movilizaciones y de acciones contra él, ¿no? Sí, como tú dices bien, no es algo reciente, aunque parezca paradójico, el modelo económico en el que actualmente el planeta se está regiendo, que es el liberalismo, abjura de toda posible planificación de la economía. Entiende que la mano invisible será la que termine generando los equilibrios necesarios para poder mantenerlos, ¿no? Sin embargo, las élites son profundamente planificadoras, como tú dices, eso ya se estaba fraguando desde hace mucho tiempo, pero es que el Tratado de Lisboa, que actualmente es el que rige la vida de la Unión Europea, expresamente consideró como competencia exclusiva de la Unión la negociación del Tratado de Libre Comercio y excluyó eso de la soberanía de los Estados miembros, ¿no? Luego, ellos sabían que era necesario y han ido dando los pasos hacia esa dirección, que era de la negociación de esos tratados. Lo que pasa, además,
es que desde el punto de vista del derecho comunitario, el hecho de que se incorpore en el Tratado de Lisboa la competencia de la Unión Europea para la negociación de este tipo de tratados hace que competencias que no son propias de la Unión Europea se puedan ver afectadas. Por ejemplo, el derecho del trabajo. El derecho del trabajo está expresamente excluido de las competencias comunitarias. Sin embargo, al admitir que empresas multinacionales norteamericanas se instalen en territorio español no cumpliendo la normativa laboral, eso va a ocasionar obligatoriamente una modificación de los parámetros legislativos laborales que, en definitiva, van a estar influenciados por aspectos externos a los del Estado español, ¿no? Luego, sí que van a influir no solo en el libre comercio, sino en otros muchos aspectos. Este es uno de los temas capitales que motivan estas movilizaciones y esa declaración conjunta con fecha del 20 de junio del presente año a la que hacíamos referencia. Hablábamos al principio, Juan, de los motivos de esa visita de Barack Obama a nuestro país. Y bueno, pues entre las razones que argumenta esta declaración conjunta nos encontramos con la inspección de la operatividad de las bases militares, también por la presión para la firma por parte del Estado español, dice esa declaración, sin referéndum ni apenas debate parlamentario de este Tratado de Libre Comercio, y también se habla incluso de la intervención en el escenario actual. Recordemos que venimos de unas elecciones de ese 26 de junio, así que bueno, pues a la luz de este análisis, de este diagnóstico, estaríamos hablando de que se está buscando incluso incidir en esas actuales conversaciones de cara a la formación posible de un nuevo gobierno, ¿no? En estos días vemos que Mariano Rajoy pues continúa con esa ronda de entrevistas. ¿Se podría estar llegando tan lejos? ¿Podría tener también entre sus objetivos esa visita? Hombre, haciendo una metáfora un poco y trasladándolo en el tiempo, en realidad lo que es esta visita es que el César visita sus provincias, es decir, el emperador actualmente planetario pues visita aquellos que le rinden pleitesía, sus provincias. El hecho de que los 4 partidos políticos con mayor representación en el Parlamento se vayan a entrevistar con Barack Obama, pues en cierto sentido lo que tú preguntabas está ahí presente también, ¿no? No creo que sea muy necesario en el actual contexto que los Estados Unidos influyan, porque posiblemente es casi imposible cualquier gobierno que no sea un gobierno que defienda los intereses de los Estados Unidos, o sea que no sería necesario. Pero si lo fuera, sin lugar a dudas influiría. Ahí están, como lo hace en cualquier parte del planeta cuando a un gobierno no le interesa, ¿no? O desde el pucherazo electoral al golpe de Estado o ya a la intervención militar. En el mandato de Barack Obama podríamos citar los casos de Egipto, de Libia, de Venezuela, de Honduras, es decir, que están permanentemente interviniendo pues, en sus provincias. Y aquí, pues, si hiciera falta también lo haría. Ahí está nuestra modélica transición, como fueron los Estados Unidos los que, en cierto sentido, pues planificaron esa transición para que nada cambiara cambiando todo, o al contrario, ¿no? Así que ellos sí que saben cuáles son sus intereses y no tienen ningún tipo de pudor a la hora de intervenir en cualquier lugar del planeta. En este comunicado en el que se declara por parte de la organización de estas movilizaciones persona non grata a Barack Obama, también se critica, dicen, esa colaboración activa del Gobierno español, la Junta de Andalucía y las alcaldías de las ciudades que recibirán al presidente norteamericano, entre las cuales efectivamente nos encontramos diferentes colores políticos, ¿no? Sí, por eso decía que no necesita influir mucho, porque actualmente todos los colores políticos que pudieran llegar a un acuerdo, o sea, a un gobierno, no serían peligrosos para los Estados Unidos. Y ahí el hecho de que sea una muestra de prestigio el entrevistarse con Barack Obama, eso ya en sí mismo significa cuál es el nivel de sometimiento que las provincias tienen hacia el imperio, ¿no? Se planifica desde la organización, Juan, bueno, pues esa convocatoria en Córdoba el próximo sábado 9 de julio a las 8:30, esa concentración en la Plaza de las Tendillas para manifestar el rechazo a esas políticas desde Estados Unidos, también al Tratado de Libre Comercio, a las políticas militaristas e imperialistas, y al día siguiente, bueno, pues también se convoca a esa manifestación
en Sevilla, bajo el lema Obama Go Home, disponiendo además las personas que quieran hacerlo desde Córdoba con ese autobús, ese autocar que saldrá a las 8:30 de la mañana del Hotel Hesperia. Así que, bueno, pues en primer lugar tendríamos esa cita aquí en nuestra ciudad, en nuestra capital, y al día siguiente, ya el domingo, esa concentración, ¿no?, a nivel ya pues autonómico para manifestar ese posicionamiento. Sí, exactamente. Desde la plataforma contra el Tratado de Libre Comercio y desde la Marcha de la Dignidad entendíamos que era una cuestión ya de dignidad, valga la redundancia con respecto a la... Y es que alguien tan ominoso como Barack Obama no puede ser recibido como con un arco del triunfo y lanzando el laurel, sino que, aunque sea de manera minoritaria y por sectores que no tienen una representación necesariamente en el Parlamento, pero sí que queríamos hacer constancia de que no estábamos de acuerdo con eso, ¿no? Y que no estábamos de acuerdo sobre todo con que el territorio de Andalucía se convierta en uno de los lugares más significativos de los intereses militares norteamericanos. La base de Rota con el escudo antimisiles y la base de Morón convirtiéndose en la base norteamericana para militar más importante en África, lo cual tampoco deja muy bien al Estado de España, el hecho de ser la base africana más importante, teniendo en cuenta el carácter peyorativo que tiene desgraciadamente, ¿no?, esa denominación, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, que viene el emperador, se le tiene que rendir pleitesía y se le concede parte de nuestros territorios para que agreguen a países que pues necesitan expoliar sus recursos naturales. El ejemplo de Libia, clarísimo. Libia fue destruida, Libia fue convertida en un estado fallido desde la base de Rota. En aquel entonces, coordinada por Julio Rodríguez, el famoso general de Podemos, ¿no? Sí. Bueno, pues estas son las actividades en torno, en el marco de esta visita. Continuará, ¿verdad? Bueno, pues esa serie de acciones por parte de la plataforma. Y Juan, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y te pedimos que vuelvas, porque como decíamos, esas negociaciones en el Tratado de Libre Comercio pues siguen en marcha, siguen avanzando, y tendremos que seguir analizando cómo va repercutiendo pues bueno, las noticias que nos van llegando con esa falta de transparencia, pero efectivamente ese goteo de noticias, de datos que va recibiendo la sociedad y las diferentes organizaciones. Así que seguirá siendo un tema de actualidad a tratar contigo, si tienes a bien volver a acompañarnos. Cuando vosotras queráis. Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Juan.